Nací en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en Andalucía, un lugar donde el sol quema fuerte y las calles empedradas guardan secretos que nadie se atreve a contar. Desde pequeño, algo en mí era distinto. Mientras los demás niños jugaban despreocupados, yo sentía una especie de ruido interno, una voz que me decía que la vida no era tan sencilla como parecía. Y es que mi familia, bueno, digamos que era un auténtico desastre. Mi padre, Antonio, un hombre de manos ásperas y mirada dura, siempre vestido con camisa de cuadros y botas de cuero polvorientas, tenía un temperamento que podía incendiar una habitación con una sola palabra. Mi madre, Carmen, con sus labios pintados de rojo intenso y sus pendientes de aro grandes que bailaban cada vez que entraba en una habitación, parecía vivir en otra dimensión, atrapada en sus propios fantasmas. Y yo, entre ellos, intentando entender cómo el amor podía ser tan complejo o inexistente. Quizá pienses que si el universo fuera justo, no pondría a personas sensibles como yo en medio de un caos así. Pero te aseguro que no fue un error. Mi familia fue la tierra dura y seca que me obligó a echar raíces profundas. No fue un camino de rosas, ni mucho menos, fue más bien una senda llena de espinas y piedras. Y sin embargo, fue en ese terreno donde aprendí algo que nadie me enseñó en la escuela: la verdadera fuerza nace de la tormenta. Recuerdo una noche en que, después de una pelea especialmente amarga, me encerré en el pequeño cuarto de la casa, con las paredes cubiertas de papel pintado gastado y un póster de un toro bravo en la pared, y me dije a mí mismo: si todo esto es un desastre, tengo que encontrar algo bueno en medio del caos, aunque sea una puta pepita de oro. Y así empezó mi despertar. En Villanueva, la gente cree que el amor es sencillo, como las tapas en el bar del pueblo o el sol de la mañana. Pero mi experiencia me enseñó lo contrario: el amor puede ser una trampa, un juego de máscaras, un laberinto sin salida. Mi familia me mostró que no era el amor, con su manipulación, sus silencios venenosos y sus gritos en la noche. Pero fue justamente ese rechazo, ese "esto no puede ser amor", lo que me empujó a buscar una verdad más profunda, una que no se aprende en las fiestas ni en las reuniones familiares. Al final, entendí que ellos no eran monstruos, sino personas heridas, atrapadas en un ciclo de dolor que venía de generaciones atrás. Mi abuelo, un hombre que nunca sonreía y cuya sombra parecía alargarse hasta nuestros días, había dejado un legado que ni mi padre ni mi madre supieron romper. Pero yo decidí que esa cadena se rompía conmigo. Te confieso que no fue fácil. A veces sentía que llevaba el peso del mundo sobre mis hombros, como si fuera el único capaz de ver la verdad detrás del disfraz. Pero esa conciencia me dio algo que muchos no tienen: la capacidad de elegir. Elegir no repetir los errores, elegir qué tipo de persona quería ser, elegir qué significa para mí el amor de verdad. Y aunque muchos creen que despertar espiritualmente es vivir en paz eterna, yo aprendí que es mucho más complejo: es ver la realidad con claridad, sin filtros, y ser valiente para decir basta cuando algo no es sano. No se trata de perdonar por obligación ni de soportar el maltrato, sino de entender, de poner límites firmes, de protegerse sin perder la compasión. Ahora, mientras camino por las calles de Sevilla, con sus naranjos perfumando el aire y el bullicio de la ciudad a mi alrededor, sé que mi historia no termina aquí. Porque, aunque rompí el ciclo, hay algo más profundo, un misterio escondido en las sombras de mi familia, algo que todavía no he descubierto y que podría cambiarlo todo. ¿Quieres saber qué es? Pues prepárate, porque esto apenas comienza. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi apartamento en Triana, iluminando las baldosas viejas y desgastadas como si quisieran contarme secretos. Yo, David, me desperté con esa sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar. No era solo una corazonada, era como si una voz interna, esa misma que me había acompañado desde niño, me susurrara que debía estar alerta. Recordé entonces la última conversación con mi madre, Carmen. Su vestido de seda azul, ceñido a su figura, resaltaba incluso en la penumbra del salón. Sus labios rojos dibujaban una sonrisa falsa, y sus ojos, cargados de cansancio, parecían esconder mil historias que nunca quiso contar. David, no te acerques demasiado a eso de la familia, me advirtió con un tono entre el miedo y la resignación, mientras jugueteaba nerviosa con un colgante de plata en forma de cruz.
Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Eso me picó la curiosidad como las picaduras de los mosquitos en verano. ¿Qué secretos guardaba mi familia que ni siquiera ella se atrevía a mencionar? Porque, a ver, en mi casa las verdades se escondían más que el jamón en un bar sin turistas. Y yo, que ya había aprendido a ver más allá de las apariencias, sentí que había llegado el momento de escarbar. Decidí entonces visitar a mi abuelo materno, don Manuel, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante, que vivía en un cortijo perdido entre olivos en las afueras de Úbeda. Su figura encorvada, siempre vestida con camisa blanca y pantalones oscuros, contrastaba con la energía que parecía desprender cuando hablaba de la tierra. Pero lo que más me impactó fue cómo sus ojos, color aceituna y llenos de arrugas, parecían esconder un fuego que no se apagaba. Sentados en la vieja cocina con paredes encaladas, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la estancia, le pregunté sobre la historia de nuestra familia. Con voz grave y pausada, empezó a relatar secretos que nunca hubieran pasado por la boca de mi madre. Historias de traiciones, de heridas que se habían pasado de generación en generación como una herencia maldita. David, dijo, la verdad duele, pero a veces es el único camino para sanar. Me contó de una mujer llamada Isabel, una tía abuela que había desaparecido misteriosamente un invierno frío, vestida con un abrigo rojo que parecía un faro en la niebla. Hablaba de amores prohibidos, de rencores enterrados y de pactos silenciosos que nadie se atrevía a romper. Mientras escuchaba, sentía como el peso de esos secretos me envolvía, pero también algo más, una extraña fascinación, como si ese misterio fuera la llave para entender quién era realmente. Y entonces, justo antes de marcharme, don Manuel me miró fijo y me advirtió con una sonrisa torcida, ten cuidado, David. No todas las sombras están hechas para ser iluminadas. Algunas pueden consumir lo que más quieres. Salí de allí con el corazón acelerado, entremezclando miedo y determinación. Porque sabía que ese era solo el comienzo de un viaje que me arrastraría a lo más profundo de mi historia familiar. Y mientras caminaba por los caminos polvorientos que llevaban a la carretera, una pregunta giraba en mi mente, ¿qué pasaría si todo lo que creía saber sobre mi familia fuera solo la mitad de la verdad? Ah, y por cierto, ¿sabías que en Villanueva del Río dicen que si ves a alguien con un abrigo rojo en invierno, es mejor que corras? Yo todavía no sé si es leyenda, pero en este pueblo, las leyendas siempre tienen un fondo de verdad, y a veces, mucho más oscuro. Aquella noche en Sevilla, después de regresar del cortijo de mi abuelo Manuel, la ciudad parecía diferente. Las luces amarillentas de las farolas proyectaban sombras largas y danzantes sobre los adoquines mojados por la lluvia reciente. Me senté en un banco de la plaza de San Lorenzo, con la chaqueta de cuero apretada contra el frío y el murmullo lejano de las conversaciones de los bares que nunca dormían. Mientras miraba el reflejo de las lámparas en los charcos, recordé a Isabel, aquella tía abuela envuelta en misterio, con su abrigo rojo que parecía desafiar al invierno y a la misma muerte. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Mi mente no podía evitar imaginarla como una especie de heroína trágica, una mujer fuerte que quiso romper con el destino impuesto por nuestra familia. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si había algo más oscuro detrás de su historia? Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca municipal, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y un olor a papel viejo que te hacía sentir como si estuvieras entrando en un templo del saber. Allí, entre libros polvorientos y documentos amarillentos, empecé a buscar cualquier pista sobre Isabel o cualquier otro nombre que mi abuelo hubiera mencionado. Mientras hojeaba un libro sobre la historia local, una mujer entró en la sala. Tenía el pelo largo, negro como la noche sevillana, y unos ojos verdes que parecían brillar con una mezcla de inteligencia y misterio. Llevaba un vestido rojo carmesí que se ceñía a su figura con elegancia, y unos zapatos de tacón que hacían un sonido suave y firme sobre el suelo de madera. ¿Buscando algo en particular? Me preguntó con una sonrisa que parecía esconder un secreto. Me sorprendió su presencia, pero también me intrigó. Le expliqué mi búsqueda, y sin dudarlo, se ofreció a ayudarme. Se llamaba Lucía, y trabajaba allí desde hacía años. Tenía una voz cálida y una risa que te hacía olvidar por un momento los pesares.
Juntos, revisamos antiguos periódicos y registros civiles, y poco a poco fuimos reconstruyendo fragmentos de la historia de Isabel. Descubrimos que había mantenido correspondencia con un hombre del pueblo vecino, Carmona, un tal Rafael, que desapareció misteriosamente poco después que ella. Había cartas llenas de promesas y sueños, pero también de miedo y advertencias. Lucía me confesó que la historia de Isabel era una de las leyendas más comentadas en la zona y que muchos creían que había algo sobrenatural en su desaparición. Yo, escéptico pero fascinado, no podía evitar sentir que estaba entrando en un juego peligroso, como si cada pista me acercara a un abismo del que no habría retorno. Mientras miraba a Lucía, con su vestido rojo que parecía un faro en aquella biblioteca antigua, me di cuenta de que no solo buscaba respuestas sobre Isabel. También había algo en ella, en su mirada intensa, que despertaba en mí una mezcla de curiosidad y deseo contenido. No era solo la historia de mi familia lo que estaba a punto de cambiar, sino algo mucho más personal. Y justo cuando pensaba en todo esto, el teléfono de Lucía sonó. Ella miró la pantalla, palideció un poco y me dijo con voz baja: David, creo que alguien no quiere que sigamos investigando. El misterio apenas comenzaba, y yo ya sentía que estaba atrapado en una red que podría devorarme. Pero, ¿quién estaría dispuesto a tanto para mantener esos secretos enterrados? Por cierto, si alguna vez te preguntas por qué las bibliotecas son tan silenciosas, es porque allí se guardan más secretos que en cualquier confesionario, y algunos, mejor no sacarlos a la luz. Aquella misma tarde, la atmósfera en la biblioteca cambió por completo. Lucía cerró el libro con un golpe seco, sus dedos temblaban ligeramente, y sus ojos verdes me miraron con una mezcla de preocupación y determinación que me puso los pelos de punta. David, me dijo en voz baja, hay gente en Villanueva que no quiere que escarbemos en el pasado. Y no me refiero solo a rumores de pueblo. Decidí no dejarme intimidar. Al salir, el viento cálido de la tarde me envolvía, pero había un frío distinto en mi interior, una sensación de que alguien me estaba observando. Caminé por las callejuelas estrechas de Triana, esas mismas que conocen mil historias de amores y traiciones, hasta llegar a un bar llamado El Aljibe. Allí, entre el humo de los cigarrillos y el olor a café amargo, encontré a mi amigo Joaquín, un tipo de barrio con buen corazón y una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Joaquín, con su chaqueta de cuero gastada y sus botas de suela gruesa, me escuchó atentamente. David, si alguien quiere mantener esos secretos a salvo, no van a avisarte con una carta ni con un mensajito, dijo mientras se servía un vaso de vino tinto. Aquí, en Andalucía, la gente se las apaña para hacer que las cosas se queden donde deben. Pero tú eres un cabezota, y eso me gusta. Nos reímos un poco, pero la verdad es que la amenaza latía en el aire, como el zumbido de una abeja que no puedes atrapar. Y entonces, justo cuando pensaba en cómo seguir, mi móvil vibró con un mensaje anónimo: deja de buscar o lo lamentarás, David. No pude evitar soltar una carcajada irónica. ¿Y qué? ¿Me van a enviar a un toro bravo para que me embista? Ya he lidiado con cosas peores, pensé. Pero en el fondo, sabía que no era un juego. Decidí que la mejor defensa era la verdad. Así que al día siguiente volví al cortijo de mi abuelo Manuel para preguntarle más, a ver si entre sus arrugas y silencios encontraba una pista que me ayudara a entender qué había detrás de esas amenazas. Mientras caminaba por el campo, los olivos me daban la bienvenida con su aroma característico, y el sol golpeaba con fuerza, haciendo que el sudor me resbalara por la frente. Manuel me esperaba sentado en un banco de madera, con su gorra de ala ancha y su bastón de madera tallada, como un viejo sabio que guarda el secreto del tiempo. Mira, David, me dijo con voz ronca, hay cosas que a veces es mejor no saber, pero tú tienes la mirada del que no se rinde. Isabel no desapareció por accidente. La quisieron callar porque conocía algo que no debía. Me quedé helado. ¿Qué conocía?, pregunté, pero él solo me miró con tristeza. Eso, hijo, es un secreto que puede cambiarlo todo. Pero si decides seguir, tendrás que estar preparado para lo que eso signifique. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordé las palabras de mi abuelo y el mensaje anónimo. La línea que separa la verdad de la mentira se había vuelto peligrosa y difusa.
Y en el silencio de mi habitación, con la luz de la luna colándose entre las persianas, sentí que mi vida estaba a punto de dar un giro que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Ah, y si alguna vez te preguntas por qué los secretos familiares son como esas aceitunas negras que nadie quiere en la ensalada, es porque a veces esconden un sabor tan intenso que te hace llorar, y no siempre de alegría. Aquella madrugada, mientras la ciudad dormía y solo el eco lejano de una guitarra flamenca se colaba entre las calles de Sevilla, no pude evitar recorrer con la mente cada palabra que mi abuelo Manuel me había dicho. Isabel, mi tía abuela, no había desaparecido por accidente. Algo oscuro la había silenciado, algo que todavía amenazaba con salir a la luz. Sentí un nudo en el estómago, como si llevara años caminando con un lastre invisible que ahora pesaba más que nunca. Decidí entonces que tenía que buscar a alguien que conociera bien la historia, alguien con raíces profundas en Villanueva del Río y, a la vez, con la valentía suficiente para enfrentarse a lo que fuera. Pensé en Teresa, una mujer mayor que regentaba la taberna del pueblo, famosa por sus tapas y sus historias, pero también por su lengua afilada y su intuición de zorra vieja. La encontré en su bar, la esquina del Olivo, donde el aroma a jamón ibérico y a vino de la tierra se mezclaban con risas y murmullos. Teresa vestía un vestido de flores que parecía sacado de otra época, con un delantal blanco manchado de harina y un pañuelo rojo atado al cuello. Sus ojos, pequeños y vivarachos, brillaban con la chispa de quien ha visto mucho y no teme contarlo. David, hijo, me dijo al verme entrar, sé por qué has venido. Aquí las paredes tienen orejas, y los secretos, bueno, esos vuelan más rápido que el viento de levante. Me senté frente a ella, y entre un plato de aceitunas y una copa de vino, Teresa comenzó a relatar lo que había escuchado desde niña. Me habló de Isabel, una mujer valiente que se enfrentó a poderosos del pueblo, gente con mucha influencia y poca moral. Dicen que la tía Isabel descubrió algo que no debía. Algo que podía hundir a familias enteras, susurró con seriedad, bajando la voz. Mientras escuchaba, no pude evitar fijarme en cómo Teresa jugueteaba con un colgante de oro en forma de llave, un gesto que parecía esconder más que revelar. De repente, sonrió con picardía y me dijo: «¿Y tú, David, estás metido hasta el cuello en esta historia? No es solo tu sangre lo que corre por tus venas, sino también la curiosidad de un auténtico andaluz. Eso sí, ten cuidado, que no todo lo que brilla es oro y no todas las llaves abren puertas buenas». Salí de la taberna con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. ¿Qué había descubierto Isabel? ¿Quiénes eran esos poderosos que todavía controlaban Villanueva desde las sombras? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar yo para encontrar la verdad? Al regresar a mi apartamento, encontré un sobre sin remitente en la puerta. Dentro, una fotografía antigua en blanco y negro, Isabel, con su abrigo rojo, sonriendo en una plaza que reconocí al instante. Pero lo que llamó mi atención fue una inscripción al reverso, escrita con letra temblorosa: «No confíes en nadie». Me quedé mirando la imagen, sintiendo que el misterio se hacía más denso, como una niebla que no dejaba ver el camino. Y en ese momento, una pregunta retumbó en mi mente: ¿quién me estaba advirtiendo? ¿Era alguien cercano o un enemigo oculto? Por cierto, si alguna vez tienes que seguir pistas en un pueblo pequeño, acuérdate, todos conocen a todos, pero nadie cuenta todo. Y eso, amigo mío, es lo que hace que la búsqueda sea tan peligrosa como adictiva. Al día siguiente, el sol asomaba tímido entre las nubes sobre Villanueva del Río, pero en mi interior se desataba una tormenta que no me dejaba pensar con claridad. La foto de Isabel, con su abrigo rojo y esa sonrisa que parecía desafiar al tiempo, no salía de mi mente. No confíes en nadie, repetía como un mantra, mientras caminaba por las calles del pueblo, sintiendo la mirada invisible de los vecinos, como si todos supieran algo que yo desconocía. Decidí que debía hablar con alguien de confianza, alguien que no estuviera atrapado en las redes del pasado ni temiera a las sombras que se cernían sobre la familia. Me acordé entonces de Marta, una amiga de la universidad que ahora vivía en Córdoba, pero que tenía un espíritu libre y una valentía a prueba de balas. La llamé sin pensarlo 2 veces. Marta respondió al primer timbrazo, con esa voz cálida y directa que siempre me sacaba una sonrisa. Le conté todo,
la historia de Isabel, las amenazas, el mensaje anónimo, y la sensación de que algo oscuro acechaba detrás. Ella me escuchó atentamente y me dijo sin dudar, David, tienes que tener cuidado, pero no puedes dejar que el miedo te paralice. A veces, las raíces más profundas son las que más nos fortalecen. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. No estaba solo en esto, aunque la carga de descubrir la verdad pesara como una losa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje nuevo, el pasado no perdona. La verdad puede ser tu condena. Un escalofrío recorrió mi espalda. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Abrí y no había nadie, solo una pequeña caja envuelta en papel craft y atada con una cuerda gruesa. La cogí con cuidado y dentro encontré un relicario antiguo, con un grabado que reconocí al instante, el mismo símbolo que llevaba el colgante de Teresa, la llave de oro. Abrí el relicario y dentro había una fotografía aún más antigua de Isabel, pero esta vez junto a un hombre que no había visto en ninguna parte. Su mirada era intensa, y él llevaba un anillo con un emblema extraño que parecía una mezcla entre un león y un dragón. Junto a la foto, un papel doblado con una nota apenas legible, busca en la casa del olivo, donde la sombra y la luz se encuentran. El corazón me latía con fuerza. Esa casa del olivo era una antigua finca abandonada en las afueras del pueblo, un lugar del que todos hablaban en susurros, como si estuviera maldito. Se decía que allí ocurrió algo terrible, un secreto que había marcado el destino de mi familia. Al día siguiente, con el relicario en el bolsillo y una linterna en la mochila, me dirigí hacia la finca. El camino estaba cubierto de hierbas y ramas secas, y el viento movía las hojas con un sonido que parecía un lamento. La puerta de madera estaba entreabierta y crujió al empujarla, revelando un interior oscuro y polvoriento. Mientras avanzaba, la luz de la linterna iluminaba muebles viejos, cortinas raídas y cuadros descoloridos. De repente, en una esquina, descubrí una caja metálica oxidada. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré documentos, cartas y un diario con la letra de Isabel. Al leer las primeras páginas, entendí que ese diario podría ser la clave para desentrañar el misterio, pero también que estaba a punto de descubrir verdades que podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. Por cierto, dicen que en Andalucía los secretos tienen más vueltas que las carreteras de montaña, y que solo los valientes se atreven a seguir el camino hasta el final. ¿Seré yo uno de esos valientes, o solo un soñador perdido en sus propias sombras? Las primeras páginas del diario de Isabel estaban llenas de una caligrafía firme pero llena de emoción contenida. Su letra, elegante y precisa, parecía bailar sobre el papel amarillento, como si cada palabra fuera una confesión susurrada al viento. Leí con avidez, sintiendo que cada línea me acercaba más a ese pasado oculto que había marcado a mi familia. Isabel hablaba de un amor prohibido con Rafael, el hombre de Carmona del que Lucía y yo habíamos encontrado pistas. Pero no era solo un romance clandestino, había descubierto una red de mentiras y corrupción que involucraba a personas poderosas de Villanueva y sus alrededores. No puedo confiar en nadie, escribía, porque todos llevan máscaras y esconden secretos que podrían destruirnos. Mientras avanzaba en la lectura, sentí que la tensión aumentaba, como si la propia Isabel me advirtiera desde el pasado. Describía reuniones clandestinas bajo la sombra de los olivos, pactos sellados con promesas rotas y la constante sensación de estar siendo vigilada. Pero también revelaba una esperanza, la de romper ese ciclo oscuro y devolver la dignidad a quienes habían sido pisoteados por el poder. Al cerrar el diario por un momento, miré alrededor de la casa abandonada y sentí un escalofrío. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y la luz de la linterna proyectaba sombras que se movían como fantasmas. En ese instante, un ruido sordo proveniente del piso de arriba me hizo contener la respiración. ¿Era el viento o alguien más? Decidí subir lentamente por unas escaleras crujientes, con el corazón latiendo como un tambor. En el pasillo, encontré un armario antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrí una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Recordé entonces el relicario con la llave de oro que había encontrado en la taberna de Teresa. ¿Sería esa llave la que abría el candado?
Con manos temblorosas, saqué la llave y la inserté en la cerradura. El clic del candado al abrirse resonó en el silencio, y dentro encontré documentos, fotografías y un sobresellado con un emblema que coincidía con el anillo del hombre de la foto, un león y un dragón entrelazados. Al abrir el sobre, encontré una carta escrita por Rafael, dirigida a Isabel. En ella, confesaba que había descubierto un plan para controlar las tierras y riquezas del pueblo a través de chantajes y amenazas. Le pedía que huyera con él, que dejaran atrás todo ese veneno y comenzaran una nueva vida. Pero Isabel había decidido quedarse y luchar, consciente del peligro que eso implicaba. Mientras leía, sentí una mezcla de admiración y tristeza. Isabel no solo había sido víctima de la oscuridad, sino también una guerrera dispuesta a enfrentarse a ella. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué desapareció realmente? ¿Y quiénes estaban detrás de ese plan siniestro? En ese momento, la puerta del piso de arriba se cerró de golpe, y un frío intenso invadió la casa. Una sombra se deslizó en el umbral, y una voz profunda y amenazante pronunció mi nombre. David, deberías dejar de buscar antes de que sea demasiado tarde. El misterio se cerraba a mi alrededor, y supe que estaba en juego algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Por cierto, dicen que en Andalucía, cuando escuchas una voz en la oscuridad que pronuncia tu nombre, es mejor que salgas corriendo, pero yo aún no sé si quiero correr o enfrentar lo que venga. La voz retumbó en la oscuridad de la vieja casa, resonando como un trueno que partiera la noche en dos. Mi corazón se aceleró, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La sombra que apareció en el umbral tenía la silueta imponente de un hombre alto, con chaqueta negra y mirada fría como el mármol. No dijo nada más, solo me observó con una mezcla de advertencia y desafío. Sin pensarlo, busqué una salida, pero la puerta por la que había entrado estaba bloqueada. El suelo crujía bajo mis pies mientras el hombre avanzaba lentamente, y un sudor frío recorría mi espalda. David, esto no es un juego, repitió con voz grave. Hay cosas que deberías dejar enterradas, o acabarás pagando un precio muy alto. Sentí una rabia mezclada con miedo, pero también una determinación firme. No podía dar marcha atrás ahora, no después de todo lo que había descubierto. Le planté cara, intentando que mi voz no temblara, no me voy a callar. Isabel merece que se sepa la verdad. Y yo también merezco saber quién soy. El hombre esbozó una media sonrisa, como si esperara esa respuesta. Eres valiente, David. O quizás solo un iluso. Pero cuidado, porque en este pueblo, las heridas del pasado aún sangran y los fantasmas no perdonan. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido fuerte desde la planta baja distrajo al hombre. Aproveché ese instante para correr hacia las escaleras y bajar a toda prisa. En la entrada, la puerta seguía cerrada, pero vi que una ventana estaba entreabierta. Sin dudarlo, salté y caí al jardín cubierto de hierba alta y espinas. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado, hasta que las luces del pueblo se reflejaron en el horizonte. No podía dejar que el miedo me paralizara. Tenía que seguir adelante, por Isabel, por mí, y por todos los que habían sufrido en silencio. Esa misma noche, en el bar El Aljibe, me encontré con Lucía. Su vestido rojo parecía brillar con un misterio propio, y sus ojos verdes me miraban con preocupación y fuerza. David, ¿qué ha pasado? Preguntó sin rodeos. Le conté todo, y ella asintió lentamente. No estás solo en esto, me aseguró. Hay más gente que quiere que la verdad salga a la luz, aunque tengan miedo. Y también enemigos que harán todo lo posible por detenernos. Nos miramos en silencio, conscientes de que el camino por delante era peligroso, pero también necesario. Mientras las guitarras flamencas tocaban en la distancia, prometí no rendirme. La historia de Isabel, y la nuestra, aún tenía capítulos por escribir. Por cierto, dicen que en Andalucía, cuando la oscuridad te acecha, un buen compañero y un vestido rojo pueden ser la luz que necesitas para seguir adelante. ¿Quién sabe qué secretos revelará la próxima noche? Los días siguientes fueron una mezcla intensa de adrenalina y desconfianza.
Cada paso que daba en Villanueva del Río parecía estar vigilado, y las miradas de los vecinos, antes indiferentes, ahora me parecían cargadas de silencios cómplices. Sin embargo, Lucía y yo no nos detuvimos. Sabíamos que el misterio de Isabel y el oscuro pasado de mi familia exigían respuestas, aunque el precio fuera alto. Una mañana, mientras caminábamos por el paseo junto al Guadalquivir, Lucía me habló con esa voz suave que contrastaba con la fuerza que demostraba. David, hay algo que debes saber, dijo. Isabel no solo luchaba contra enemigos visibles. Había algo más, algo que ni siquiera mi familia había querido revelar. Me contó entonces una historia que me heló la sangre. Decía que en Villanueva existía una sociedad secreta, un grupo de personas poderosas que había manipulado el destino del pueblo durante generaciones. Controlaban tierras, negocios, y lo más peligroso, las mentes de quienes se atrevieran a cuestionarlos. Isabel, según Lucía, había descubierto sus secretos más oscuros y pagó el precio por ello. Mientras escuchaba, no podía evitar fijarme en la forma en que el vestido rojo de Lucía se movía con el viento, dibujando sombras y luces que parecían contar sus propias historias. Su presencia era un faro en medio de la tormenta. Decidimos que para avanzar necesitábamos pruebas sólidas. Así que nos adentramos en el Archivo Histórico de Sevilla, un edificio imponente con columnas de mármol y vitrales que filtraban la luz como si quisieran proteger secretos milenarios. Allí, entre documentos y fotografías olvidadas, encontramos un listado de nombres vinculados a la sociedad secreta, y para mi sorpresa, varios de ellos eran familiares directos. La revelación fue un golpe directo al corazón. Mi propia sangre estaba enredada en esa red de mentiras y traiciones, y entenderlo me hizo sentir tanto rabia como tristeza. Esa noche, mientras caminábamos por las callejuelas iluminadas por faroles antiguos, Lucía tomó mi mano y me miró fijamente. David, esta historia no termina aquí, susurró. Hay fuerzas que no se detendrán hasta asegurarse de que sigas en silencio. Pero también hay esperanza. Porque tú, más que nadie, tienes la fuerza para romper la cadena. En ese momento, el viento trajo un susurro que pareció venir del pasado, y una figura oscura apareció al final de la calle, observándonos desde la distancia. Sin mediar palabra, desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un aura de misterio y peligro. Por cierto, si alguna vez te encuentras con una figura misteriosa en una noche andaluza, recuerda, no siempre es quien parece, y a veces, el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque yo, todavía no. La figura que apareció aquella noche se desvaneció entre las sombras de las callejuelas de Sevilla, pero su presencia dejó una marca indeleble en mi mente. Sentí que, más que una amenaza, era una advertencia. Y mientras el viento movía suavemente las hojas de los naranjos, supe que estaba a punto de enfrentar la verdad definitiva. Al día siguiente, decidí regresar a Villanueva del Río, al antiguo cementerio donde descansaban mis antepasados. Caminé entre las lápidas gastadas por el tiempo, buscando una conexión, una señal que me ayudara a entender el peso de mi historia. Allí, entre los cipreses que se alzaban como guardianes silenciosos, encontré una tumba con un epitafio apenas legible: Isabel, luchadora y guardiana de secretos. De repente, sentí una presencia a mi lado. Era Teresa, la tabernera, con su vestido de flores y mirada firme. Has llegado lejos, David, dijo sin rodeos, pero hay algo que debes saber antes de seguir adelante. Me entregó un sobre envejecido, con un sello de cera marcado con el mismo emblema del león y el dragón. Dentro, una carta escrita por Isabel poco antes de desaparecer. En ella, revelaba que había dejado pistas ocultas en lugares inesperados, para que alguien con valor y corazón pudiera continuar su lucha. Mientras leía, sentí como una fuerza nueva me invadía. No era solo la historia de una familia rota, ni un misterio por resolver. Era una llamada a romper con el ciclo de dolor, a transformar la oscuridad en luz. Pero justo cuando pensaba que todo estaba a punto de aclararse, escuché un susurro detrás de mí: no todos los secretos están listos para ser revelados, David. Algunos podrían destruirte. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas, como si la propia tierra me hablara.
Supe entonces que mi viaje no había terminado. Que la verdad que buscaba era solo el principio de algo mucho más grande y peligroso. Y que para desentrañarla, tendría que enfrentar no solo a los fantasmas del pasado, sino también a los demonios que aún acechaban en mi interior. Por cierto, dicen que en Andalucía, las historias más fuertes son las que aún no se han contado. Y esta, amigo mío, es solo la primera página de un libro que promete arder con la intensidad del sol y la pasión de la luna. ¿Te atreves a seguir leyendo conmigo? Porque la aventura apenas comienza.